Hola a todos. Hoy vamos a analizar una idea que, la verdad, roza la ciencia ficción. ¿Qué pasaría si pudiéramos medir la salud de nuestro cerebro a través de uno de los sentidos más básicos que existen? Esa es la gran pregunta. ¿Y si la simple capacidad de distinguir entre uno o dos puntos en la yema del dedo fuera una ventana directa a cómo de bien funciona nuestra actividad neuronal? Suena a película, ¿verdad? Pues es la base de un método clínico que ha resultado ser revolucionario. Así que, en los próximos minutos, vamos a recorrer la historia de su creador. Entenderemos la ciencia que hay detrás, veremos cómo funciona exactamente la prueba, descubriremos los hallazgos tan impactantes que trajo y, lo más importante, qué nos enseña sobre la increíble capacidad del cerebro para protegerse a sí mismo. Muy bien, pues vamos al lío. Toda gran innovación suele tener un rostro detrás, y en este caso es el del profesor Pérez Laché. Su historia no es la de un descubrimiento de un día para otro, no. Es la culminación de décadas y décadas de dedicación a la neurología. Su trayectoria es que es impresionante. Empezó diseñando una escala de coma antes incluso que la famosa escala de Glasgow y acabó implicado en la carrera espacial. Y fue precisamente ahí, investigando la percepción táctil de los cosmonautas, donde se le encendió la bombilla, la semilla de este método. Una vida entera dedicada a entender el cerebro, pero desde la práctica clínica del día a día. Ahora bien, el profesor Pérez Laché no partió de la nada, claro. Su método se apoya en un debate histórico y en conceptos que son fundamentales para saber cómo funciona nuestro cerebro. Para entender su genialidad, tenemos que echar un poquito la vista atrás. Durante el siglo XIX, la neurología estaba, por así decirlo, dividida en dos bandos. Por un lado, los localizacionistas, que creían que cada función mental tenía su propio trocito de cerebro. Y por otro, los antilocalizacionistas, que defendían que el cerebro trabajaba como un bloque, todo a una. Y bueno, ambas ideas tenían su parte de razón, pero faltaba algo que las uniera. Y aquí es donde entra en juego la neurodinámica, un concepto que desarrolló Pavlov. Viene a describir ese equilibrio delicadísimo entre las neuronas que se encienden, lo que llamamos excitación, y las que se apagan, la inhibición. Es como una danza constante que permite al cerebro procesar todo de forma eficiente. Y este es el proceso exacto que Pérez Laché se propuso medir. Venga, pues vamos a ver cómo esta idea tan teórica se convierte en una prueba súper práctica. ¿Cómo es posible escuchar la neurodinámica del cerebro con un simple instrumento? Pues la clave está en una función cerebral muy específica. Se llama percepción táctil discriminativa. A ver, cuando nos tocan con dos puntas muy juntas en un dedo, es el cerebro el que tiene que hacer un trabajo finísimo de excitación e inhibición para decidir si lo que siente es uno o son dos. El MNE aprovecha justo este proceso para evaluar la salud de toda la corteza cerebral. Y lo más increíble de todo es lo simple que es el procedimiento. Primero, se toca la yema del dedo con una especie de compás, cambiando la distancia entre las puntas. Segundo, la persona solo tiene que decir uno o dos. Y tercero, con esas respuestas, se dibuja un gráfico. Esa curva que sale es básicamente como un electrocardiograma del rendimiento del cerebro. Y aquí está la clave de todo el método. Las curvas se clasifican en tres tipos básicos. Una meseta típica, que es larga y estable, nos dice que el cerebro funciona de manera óptima, vamos, que va como la seda. Una meseta acortada ya revela que la neurodinámica se fatiga con demasiada facilidad. Y una curva plana, pues sugiere un agotamiento extremo o incluso un daño. O sea que la forma de la curva es en sí misma el diagnóstico. Claro, una vez que se desarrolló la herramienta, llegó el momento de usarla. Y los resultados que empezó a arrojar el MNE sobre la salud, la enfermedad y el envejecimiento fueron como poco muy reveladores. Como es lógico, en la mayoría de las personas sanas, el cerebro funciona como una máquina bien engrasada. Mantiene ese equilibrio entre excitación e inhibición sin despeinarse, generando esas curvas de meseta típica que indican que todo va bien. Este es el punto de partida, la normalidad. Y este gráfico ilustra la potencia del método de una forma brutal. Fijaos en la diferencia. Mientras que el 85% de los sujetos sanos tienen un rendimiento cerebral normal, la cifra se desploma a solo el 25% en pacientes con demencia, tumores o ictus. La prueba es capaz de captar objetivamente el impacto que tienen estas enfermedades en cómo funciona el cerebro en general. Además, el método confirmó algo que casi todos intuimos: envejecer afecta al cerebro. El MNE demostró que con los años la neurodinámica va perdiendo fuelle, se vuelve menos eficiente y su rendimiento baja. Pero, y aquí viene lo más interesante de todo, ¿es este declive algo inevitable? Pues la investigación tenía guardada una sorpresa. Y con esto llegamos a la parte más optimista y esperanzadora de todo este análisis, la que nos enseña que el cerebro tiene sus propias armas para luchar contra el paso del tiempo.
Y ese superpoder se llama neuroplasticidad. Es esa habilidad increíble que tiene el cerebro para reforzarse y crear nuevas rutas neuronales gracias al uso y a la estimulación. No es un órgano estático, ni mucho menos. Es un sistema dinámico que se reconstruye sin parar, respondiendo a lo que hacemos y aprendemos. Aquí es donde la investigación se pone de verdad fascinante. Al aplicar el MNE a distintos grupos de gente se encontraron con algo que no esperaban. Músicos, ajedrecistas, bailarines e incluso personas ciegas. Todos mostraban un rendimiento cerebral muy por encima de la media para su edad. Sus cerebros parecían resistirse al efecto del envejecimiento. ¿Qué tenían en común todos ellos? Pues la respuesta está justo aquí, en esta cita. La estimulación cognitiva constante, la práctica diaria, exigente, de la música, del ajedrez, de la danza, o, en el caso de las personas invidentes, el uso superintensivo del tacto. Todo eso actúa como un gimnasio que fortalece la neurodinámica. Una mente activa es, literalmente, un cerebro más joven y mucho más resistente. Y esto nos deja con una pregunta final para darle una vuelta. La prueba del tacto no solo nos ha dado una herramienta para medir la salud del cerebro, sino que nos ha revelado el secreto para mantenerlo en forma. Y no se trata solo de ser un genio o hacer proezas intelectuales. ¿Qué pequeños ejercicios diarios, qué aficiones, qué cosas nuevas que aprendemos podrían estar actuando como nuestro propio entrenamiento cerebral para tener una vida más larga y más lúcida?